¿cómo se llama? La aplicación que te permite descargar las revistas, pero dentro de esas mismas revistas les da la oportunidad de tener 3 artículos gratis cada semana, me parece. Y pues bueno, ahí pueden ver como los artículos más importantes o relevantes este, que vaya publicando ahí The Economist. Y pues es esta revista. De hecho, es una muy buena revista, a mí me gusta mucho porque se sale un poquito de lo común. A veces ahonda un poco más dentro del famosísimo What If, ¿no? ¿Qué pasaría si las máquinas aprendieran a programar? ¿Qué pasaría si, este, si la inflación no es un efecto monetario, ¿no? Y además, creo que es una muy buena revista y, bueno, si quieren practicar su inglés también es buenísima. Muy buena. Igual aprovecho en lo que llegan sus demás compañeros para decirles que ya tienen sus proyectos. Ya les puse aquí mismo en la carpeta de archivos un Excel que se llama proyecto de curso. En este Excel de proyecto de curso pues van a encontrar su nombre, van a encontrar la compañía que les asigné, el ticker y el sector al que pertenecen. Todas estas tienen la particularidad de que van a encontrar suficientes datos para que puedan correr sus modelos y para que puedan pues, analizarlas de la mejor manera. Y pues nada, van a encontrar que está bastante bien diversificado, van a encontrar empresas desde el sector de energía, industriales, financieras, consumo cíclico, consumo frecuente, consumo discrecional y pues nada, ¿no? Entonces, pues ya son las empresas que les va a tocar valorar a lo largo del semestre. Y pues, de una vez pues, les quiero que vayan buscando en el K10 el archivo que les había comentado en las primeras clases, que es donde suben sus reportes financieros para que vayan viendo a qué se dedican, cuáles son las estacionalidades que suelen tener, cuáles son los riesgos que ellos ven, tanto macroeconómicos como de la empresa y demás, y pues vayan pudiendo hacer su análisis. Y pues nada, son las 5:36, vamos a empezar. En este momento les estoy compartiendo un pequeño cuestionario. Son 5 preguntas solamente y es sobre lo que hemos visto en las clases pasadas. Entonces, por favor, contéstenlo. Tienen 10 minutos, automáticamente 5:45 se cierra. Entonces, vayan a contestarlo, por favor. Y cuando terminen, me dicen, por favor, listo, por acá.
¿Listos? ¿Listos? Sí, profesor. Bien, les sugiero que ya le den a enviar porque si no lo no se va a cerrar. Y me va a contar. Entonces, ya tengo enviar, por favor. Bien, pues vamos a empezar. Les regreso sus calificaciones de este cuestionario. Vamos a ver. 33 respuestas. Y... ¡Auch, qué feo! El valor de una acción sube cuando la tasa de interés sube, la inflación sube o el dividendo se incrementa. Es cuando el dividendo se incrementa. Perfecto. Claro, teniendo en cuenta que es una empresa que se encuentra en su fase de crecimiento estable. Eso es importante recalcarlo. El valor de una acción baja cuando... ¡Auch! ¿Por qué tanta división? La tasa de interés se incrementa, el consumo disminuye, la inversión de la empresa disminuye, el consumo se incrementa. Recuerden que en el modelo de descuento de dividendos, que es para este tipo de empresas que se encuentran en su fase de crecimiento estable, el valor de la acción depende al alza del crecimiento del dividendo y depende a la baja si la tasa de interés o el costo de capital que viene relacionado directamente se incrementa. Por lo tanto, es el azul. Si la tasa de interés se incrementa. Aquí no nos interesa el consumo porque aquí el consumo lo estamos hablando de un término agregado macroeconómico que no necesariamente tiene que ver con el giro de la empresa. Aquí estamos viendo a la acción como una empresa, como lo que es una empresa. Entonces, aquí, si aquí dijera en lugar del consumo, los ingresos de la empresa disminuyen, podría ser entonces sí. Pero mientras diga consumo, pues no necesariamente. Si la inversión de la empresa disminuye, podría ser un foco de alarma, pero a la vez podría significar que la empresa está mejorando su eficiencia. No sé, por ejemplo, si leyeron el artículo, ustedes habrán visto que empresas como Uber, Apple, Microsoft, Google y demás están invirtiendo demasiado para poder generar muchos datos. Pero en el momento en que esta inversión se empieza a hacer amortizable, esta parte que ellos meten en CAPEX o en inversión ya empieza a disminuir con el tiempo. Entonces eso no necesariamente quiere decir que ya que es un punto para que la acción baje. Al contrario, puede ser que ya es más eficiente o que ya encontró cómo gastar menos para poder mantener su flujo operativo. Cuando el consumo se incrementa, pues lo mismo de acá. La 3, una compra de acciones por parte de la empresa incrementa el valor de su acción o la disminuye. Definitivamente la incrementa. Acuérdense que estamos viendo el dividendo por acción. Entonces, al ver el dividendo por acción, lo que hacemos es el grueso de los dividendos entre el número de acciones en circulación. Si el número de acciones en circulación disminuye, que es el denominador, entonces el valor se incrementa. Y por ende, eso implica un incremento en el valor de la acción. No es una característica de las empresas que están en su fase de crecimiento. Por favor, pónganse a estudiar, porque si no, no van a saber evaluar sus empresas. Y pues acuérdense que el avance de la evaluación de su empresa es una de las partes más importantes, o más bien es la mitad de su calificación del primer parcial. Y pues además cuando vayan allá afuera a pedir trabajo, si les dicen una barbaridad a quienes estén haciendo la entrevista, pues definitivamente les van a decir, no sabes de qué estamos hablando, pues no te van a querer contratar, entonces ponte a estudiar. ¿Cuáles son las características de este tipo de empresas? Que tiene una beta mucho mayor que cero. Esa definitivamente no es una mayor que uno, perdón, que tiene una beta mucho mayor que uno. Esa definitivamente no es una característica de las empresas que se encuentran con estas características. Porque
Este tipo de empresas tienen la particularidad de que son más volátiles porque están apenas en crecimiento. Esas empresas ya no están en una fase de crecimiento estable. Son empresas pequeñas que están viendo crecimientos increíbles en sus ingresos, en utilidades operativas o en utilidad neta, la que ustedes quieran ver, pero está teniendo un crecimiento increíble y por lo mismo se vuelve muchísimo más volátil. Crece por abajo del crecimiento nominal de la economía, eso sí es una característica. Acuérdense que veíamos el ejemplo de Coca-Cola, incluso el de P&G. Paga dividendos de forma constante, sí, definitivamente esta sí es una característica, paga dividendos de forma constante y hace recompras de acciones complementando el pago de dividendos. Sí, esta es una característica que podría ser. No es propia de las empresas que se encuentran en esta fase, porque incluso empresas pequeñas también las hacen, pero es una forma de complementar a los dividendos. Entonces, definitivamente aquí la opción sería, tiene una beta mucho mayor que 1. Y finalmente, de nuestras conclusiones, de las conclusiones que ustedes pusieron, resulta que Microsoft nos hace una nube de palabras con las palabras que más se repiten de sus respuestas y nos dice que ustedes consideran que economía, futuro, empresas, información, flujo y demás son pues las palabras más importantes o lo que más se puede rescatar pues de la lectura. Por aquí hay algunas respuestas recientes dicen, yo rescato que los datos son muy importantes y que en los últimos años se han estado multiplicando. Creo que es importante saber que el mundo está en constante cambio y que ahora la tecnología en específico los datos son una nueva normalidad, creo pensar que dice ahí. Y la principal es cómo se explica la idea de la información que tiene un valor igual de importante que los commodities, pues al igual que estos. Ok. A modo a modo de resumen, les puedo decir que la lectura de lo que se trata es efectivamente de cómo se ha incrementado la cantidad de datos que tenemos día a día y que para 2025 se estima que tengamos alrededor de 128 zettabytes de datos, pero que incluso los podemos generar con cosas tan simples como los relojes inteligentes, los smartwatches que tenemos actualmente, que ya te mide el ritmo cardíaco, que ya te mide el oxígeno en la sangre, que te mide, bueno, un sinnúmero de cosas, ¿no? Y que las empresas empiezan a utilizar este tipo de datos o esta información que estamos generando para poder generar, en el caso de Facebook, pues anuncios personalizados. En el caso de Facebook y Google, que tus anuncios, con base en tus características y con base en los datos que tienen, pues si tú eres, por ejemplo, una persona que tiene muchísimo dinero, que frecuenta lugares caros, por así decirlo, que, que recientemente ha visitado un, una tienda de Ferrari o algo así, pues no te va a sugerir carros de gama muy baja, ¿no? No sé, un Hyundai, no sé. Es para personalizar esos anuncios y pues por ende, al ser más personalizados, pues son más eficientes, es más probable que el usuario consuma esos productos que se venden y pues bueno, esa es una de las formas en las que puede hacer uso. En el caso de Uber dice que vale muchísimo por la cantidad de datos que tiene, porque tiene datos de movilidad tanto de los usuarios como de los conductores y pues demás. Incluso por ahí menciona una empresa que tiene IBM, me parece, que es sobre pronóstico de clima. Entonces, pues definitivamente no nos podemos quedar atrás y pues tenemos que estar a la vanguardia. Y también es por lo mismo que esas empresas pues, valen tanto, ¿no? Pero, bueno, se las comparto para que las tengan dentro de sus curiosidades. Y bien, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy en la clase pasada vimos este pequeño notebook sobre cómo hacer el modelo de Gordon en Python. Hoy vamos a seguir moviéndonos en Python, pero ahora
Vamos a aprender a manipular bases de datos, vamos a aprender a descargar precios de empresas y pues vamos a ver cómo podemos graficar estas mismas. Antes que nada, quisiera preguntarles, ¿tienen clara la diferencia entre el tipo de gráficas que podemos tener y en qué casos ocupa cada una? Sé que a lo mejor es una pregunta un tanto simple en primera vista, pero en realidad no lo es tanto. No sé, por ejemplo, si les digo, ¿en qué caso utilizarían ustedes un gráfico de dispersión? ¿Podría ser cuando analizamos una muestra a comparación de una población o algo así? Mm, mm, Más que hablar de muestras y poblaciones, lo que debemos de tener en cuenta es cuáles son las variables que ponemos en cada eje. Por ejemplo, en un gráfico de dispersión, nosotros estamos analizando la relación que existe entre dos variables. No sé, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, scatter plot. Scatter plot, no income. Income. Por ejemplo, este es un gráfico de dispersión. En el eje de las X nosotros estamos poniendo la edad y en el eje de las Y nosotros estamos poniendo el ingreso anual. De modo que vemos este tipo de relaciones, este tipo de correlaciones que nos permite hacer hipótesis, no hacer conclusiones, porque conclusiones ya es una vez que probamos las hipótesis. Hacemos hipótesis. ¿Qué pensamos que pasa acá? Nosotros pensamos que conforme se incrementa la edad, entonces el ingreso también está incrementando. Por eso es que esto sugiere una recta que tiene pendiente positiva o que va hacia arriba. Este es un gráfico de dispersión. En este caso, cuando queremos hacer ese tipo de comparaciones entre dos variables, hacemos el gráfico de dispersión. Un gráfico de líneas, ¿en qué caso lo usamos? Cuando solamente hay una. Cuando solamente hay ¿Pod- una, ajá, ¿Podría cuando ser medir solamente, la tendencia? ajá, cuando queremos medir una tendencia, que la definición de tendencia a veces la usamos mal y podemos hablar de tendencia como pendiente. Y pues podemos medir pendientes en gráficos de dispersión, pero pues por lo regular se utiliza más para gráficos de líneas. Por ejemplo, Profe, mande. ¿se puede utilizar el gráfico de línea para ver la estacionalidad, por ejemplo? Sí, de hecho, nosotros los economistas, una de las principales razones por las que usamos gráficos de líneas es porque vemos series temporales. Por ejemplo, la evolución del PIB, en este caso el de Estados Unidos, cómo ha evolucionado conforme el tiempo. En el eje de las X solemos poner el tiempo y en el eje de las Y, pues el valor de nuestra variable. Y pues como ustedes pueden ver, pues conforme aumenta el tiempo, pues tiene esa relación. No podemos ir saltando de un lado a otro como en el caso del scatter plot, que ponemos, no llevan un orden necesariamente. Aquí sin el tiempo lleva ese orden definitivamente. El gráfico de barras lo utilizamos cuando queremos comparar por ejemplo, el precio de una acción en el día de hoy de diferentes acciones. Por ejemplo, queremos comparar el precio de Google contra el de Facebook, contra el de Apple, y ponemos en el eje de las X una etiqueta que sea el nombre de la acción, Google, y en el eje de las Y ponemos pues el valor de su acción o lo que sea que querramos medir, ¿no? Algo similar a esto que tenemos acá, solamente que aquí la tenemos pues acostada, por así decirlo. ¿Qué es lo que estamos midiendo aquí? El gasto que están teniendo los consumidores en apps de meditación, donde podemos ver el ejemplo de Calm. Yo esta aplicación la he visto, me imagino que ustedes también, está en la Play Store y pues algunas otras, ¿no? ¿Y qué es lo que están midiendo? Pues el gasto que están teniendo los consumidores en 2019 y en 2020. Y pues este es el tipo de ocasiones en que utilizamos una gráfica de barras. Y pues para terminar, creo que no se me ocurre otro tipo de gráfica. No, aquí no voy a tener gráficas. A ver si aquí tiene. No.
aquí, otro caso del gráfico de líneas. Estamos midiendo el tiempo en el eje de las X y en el eje de las Y podemos ver lo que comentaba su compañero, la tendencia o cómo evoluciona la variable. Y pues con eso en mente y con eso ya considerado, vamos a ver. Recordemos que nosotros abrimos esto desde Google Colab. Solamente vamos a Google, le ponemos Google Colab y nos aparece nuestro notebook si ya tenemos abierta nuestra cuenta de Drive. Si no la tenemos, entonces metemos nuestras claves y ya nos permite entrar. Tenemos una pestaña de archivos donde podemos decir que nos diga dónde lo tenemos en el Drive. Un bloc de notas nuevo, abrir un bloc de notas que ya tengamos hecho antes. Si le queremos cambiar el nombre, que lo tenemos acá, o directamente se lo cambiamos aquí y demás. Lo queremos guardar, que no es necesario porque se guarda en automático. Y pues ya. En editar podemos encontrar cosas como copiar esta misma celda, borrarla, pegar lo que tenemos en el portapapeles y demás. Podemos ver el índice, podemos insertar código, texto, encabezados, una celda de código temporal, el entorno de ejecución, que es básicamente la base con la que corre. Cuando nosotros damos ejecutar todo, pues va a correr todo lo que tengamos en nuestro notebook que ustedes tienen en pantalla y lo va a empezar a correr todo. Sin necesidad de estarle dando uno por uno, lo va a correr todo de un solo golpe. Tenemos herramientas, panel de comandos, que estas realmente yo casi no las he usado, o al menos no que yo recuerde. Y en la parte de la izquierda ustedes pueden ver la estructura del documento que ustedes hayan hecho. En este caso ya lo tenía preparado, por eso lo tenemos así. Podemos buscar y reemplazar como si fuera Excel. Tenemos este pedazo que honestamente tampoco sé para qué sea, nunca lo he usado. Podemos ver cuáles son las variables que hemos definido aquí en esta parte. Nos va a decir el nombre de la variable, de qué tipo es y qué forma tiene. Es decir, cuánto mide, si es una base de datos de 10 columnas por 10 filas, va a decir 10 por 10 y demás. Y este folder, aquí se van a guardar nuestros archivos, si los guardamos, o si queremos subir nosotros archivos, aquí los vamos a subir. Entonces vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a descargar los precios históricos de acciones. Y para esto tenemos al menos dos formas para que podamos trabajar con los precios de las acciones que nosotros deseemos. Por ejemplo, la primera es buscar los datos en Yahoo Finance o en cualquier otra plataforma que ustedes deseen. Descargamos la base de datos y la subimos aquí. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos, por ejemplo, a Yahoo Finance. En este caso yo voy a usar American Express. Y a ustedes les va a aparecer esta pantalla. Lo que van a hacer, se van a ir a Search for News and Symbols for Companies y van a buscar la empresa que ustedes quieran. Le pueden poner el nombre tal cual, por ejemplo, American Express. Ya les aparece acá. ¿Qué American Express quieren? Porque hay un buen. El de Nueva York, el de este país que me imagino que es Argentina, la que cotiza en México, la que cotiza en este otro país que no sé cuál sea, que cotiza en Brasil, creo, no sé honestamente. Pues en nuestro caso podemos utilizar la de Estados Unidos en el caso de que tengamos inversiones en un broker americano, o la de México en caso de que tengamos nuestro capital en un broker mexicano. Yo voy a usar la de Estados Unidos, que es esta. Aparece el nombre, aparece el ticker, que es esto que está aquí entre paréntesis, que es la clave de pizarra. Todas las acciones tienen una clave de pizarra. Es una forma de identificarlas rápido y sin necesidad de estar poniendo American Express, Google y demás. Pues es esto, que está aquí entre paréntesis. Es el ticker. Y nos aparecen algunas estadísticas básicas, el summary, que es un resumen, la gráfica, que es esta, pero de otra forma. Estadísticas, precios históricos, las finanzas, los estados financieros, que empezamos a ver las clases pasadas, análisis de los analistas y pues demás. Opciones, que son derivados, y ya. Dentro del summary vemos el precio de cierre, el precio de apertura, las posiciones de compra, las posiciones de venta, las posiciones de compra, el rango de precios que manejó hoy. Por ejemplo, hoy estuvo entre $194 y 198. El rango de 52 semanas, el volumen de títulos operadas, cuántas acciones operaron en el día de hoy,
el volumen promedio de cierto número de días. Aquí me imagino que debe ser algo como de 10 días. ¿Cuántas acciones se han operado en promedio en 10 días? El valor de mercado de la empresa, 150,000 millones. La beta, que ya les había comentado en algún momento. El ratio price earnings, que es otra medida de ver que si la empresa está barata o está cara, que debemos de tener mucho cuidado porque tiene muchos supuestos detrás que a veces ignoramos. A modo de recomendación o de sugerencia, si lo quieren ver porque no hemos visto nada de eso, cualquier acción que se encuentre por arriba de 30 tiene que estar creciendo a números increíblemente altos, y a menos de que sí lo esté creciendo y que sea constante y que tenga buenas finanzas, ya ustedes estarán dispuestos si lo pagan o no, pero arriba de 30 es muchísimo. A mí me gusta por lo regular abajo de 20, y pues nada. Y cabe destacar que este price earnings lo podemos graficar y en el tiempo va a depender no solamente de las características de la empresa, sino de las tasas de interés que ya hemos visto en su momento, y pues de las tasas de interés en otros países, porque esto es un múltiplo de evaluación para empresas que tienen comparables. Comparables que hagan, empresas que hagan lo mismo o empresas que tengan flujos de efectivo y riesgos similares. Es cuando podemos utilizar este price earnings. Si no, pues el dato por sí solo no nos dice absolutamente nada. Las ganancias por acción, la próxima fecha en la que va a anunciar el reporte, el dividendo esperado de 0.89%, la fecha a partir de la cual ya no, aunque tengas la acción, ya no te paga el dividendo, y el precio estimado a un año de $195. Entonces, de aquí nosotros lo que nos interesa es el historical data. En historical data nosotros vamos a encontrar la fecha, el precio de apertura, el precio de cierre, el precio más alto, perdón, el precio más bajo que haya tocado en el día, el precio de cierre y el cierre ajustado. Finalmente podemos encontrar nosotros el volumen. ¿Qué vamos a hacer? En este caso me voy a traer la cantidad máxima. Aquí podemos fijar una fecha en específico que nosotros querramos. Por ejemplo, si nada más queremos 2022, aquí le ponemos 2022 o le ponemos aquí en Year to Date y ya nos permite fijar esas fechas para descargar los datos. Entonces nos vamos a ir aquí a Max. Nos dice, ¿qué quieres mostrar? Todos los precios, nada más los dividendos, porque también te da los dividendos, te da los splits o las ganancias de capital. Yo le voy a decir que quiero solamente los precios y en qué frecuencia los quieres. ¿Quieres que te los traiga en diarios? ¿Quieres que te los traiga semanales o quieres que los traiga mensuales? Yo los voy a traer diarios. Le damos Apply, esperamos a que carguen. Y a ver, Max, Apply. Y me imagino que ya lo hizo. Sí, ya. Sí, aquí está 2020. Y le damos en Download, que es descargar. Nos va a decir cómo lo queremos guardar. Bueno, en este caso ya depende de su navegador. Yo lo tengo que siempre me pregunte, entonces le vamos a dar en aceptar. Le vamos a decir dónde queremos que la guardes. Yo aquí ya la tengo. Le vamos a reemplazar y listo. Una vez que ya la tenemos, nos regresamos a Google Colab otra vez y nos vamos a la barra izquierda y le damos al archivo, al folder. En esta parte, picamos acá este iconito que es para subir archivos y lo buscamos. En este caso, yo lo tengo acá, es ese que vamos a descargar. Nos va a dar un recordatorio, a menos de que nosotros traigamos el archivo directamente de nuestro Drive, el notebook va a borrar esos archivos y cada vez que nosotros lo querramos volver a correr con archivos que tengamos ahí, hay que volverlos a subir. Ya si ustedes desean que se vincule directamente con su Google Drive para no estar subiéndolo a cada rato, pues lo pueden investigar muy fácil en YouTube o en Google cómo le hago para conectar Google Colab con Drive, y lo encuentran facilísimo y rápido cómo pueden hacer eso. Le vamos a dar a aceptar y ya tenemos aquí el archivo. Era AXP, que era el ticker, si no mal recuerdo. Y podemos subir aquí archivos de tipo Excel, de archivo de tipo CSV, podemos subir imágenes, podemos subir PDFs, podemos subir prácticamente cualquier tipo de archivo. Le vamos a picar, lo vamos a dejar ahí por el momento. Recordando que ya tenemos nuestro archivo en la parte izquierda. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer?
importar nuestras bibliotecas. Una biblioteca es una función que nos va a ayudar a hacer cosas más simples que haciéndolo pues a fuerza bruta. Ustedes en su curso, porque lo han estado haciendo, ya vieron que existen ciclos recursivos como los ciclos for, que existen ciclos como los ciclos if, que existen diferentes tipos de datos como los data frames, que existen datos booleanos, que existen arrays, que existen datos int y demás. En ese caso yo eso ya no lo toco porque ya lo vieron en su curso que les dejé y pues para que podamos avanzar lo más que podamos en el temario. En este caso vamos a importar pandas. Les voy a hacer esto un poquito más grande para que lo puedan ver mejor. Ahí lo ven bien, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Cómo importamos nosotros nuestras bibliotecas? Con import mandamos a llamar la librería o la biblioteca que nosotros querramos, que en este caso es pandas, y le decimos como con qué nombre la queremos llamar. As pd. Es como lo convencional. Ustedes le pueden poner cualquier nombre, pero lo convencional y lo que van a encontrar en casi cualquier código es pd. Y lo vamos a poner aquí para que sirve. Pandas sirve para manipular código. Y para correrlo, le damos aquí clic a este botón de play o le damos shift enter. Y listo, cuando tenga nuestra palomita quiere decir que ya lo corrió. La forma en que nosotros podemos llamar en Python un archivo que está en CSV es definir primero una variable, que en este caso la vamos a nombrar con el nombre de prices. Le vamos a poner igual y vamos a llamar pd, que es la abreviatura de pandas que tenemos acá arriba. Le vamos a poner punto para decirle qué función de esa biblioteca queremos llamar, y en este caso es leer un CSV. Y después, dentro de ese CSV, nosotros así lo vamos a encontrar desde un principio. Le vamos a poner comillas, y dentro de las comillas le vamos a poner la ruta donde esté nuestro archivo. En este caso, ¿cómo conseguimos nosotros la ruta? Muy simple, nos vamos aquí al CSV que habíamos subido hace unos minutos, y nos vamos a los 3 puntos. En los 3 puntos le damos copiar la ruta de acceso y la pegamos entre nuestras comillas. Si nosotros lo corremos así, vamos a decir, Abraham, no ha pasado nada. No, sí ya pasó. Lo que pasa es que ahora la tenemos que llamar nuestra variable. Escribimos simplemente prices abajo para que nos diga qué tiene esa variable. Y pues ustedes pueden ver que ya tenemos esta misma tabla que nosotros habíamos encontrado aquí, pero ya la tenemos en Python y ya podemos empezar a, a calcular rendimientos, a graficarla, a encontrar correlaciones, a encontrar muchísimas cosas. La primera columna que nosotros vamos a encontrar siempre, siempre, siempre es el índice. Y este índice nos sirve para tener un registro de, yo quiero traerme la fila 4. Ah, bueno, la fila 4 nada más trae estos datos. En este caso, como estamos trabajando con una serie temporal, como es el precio de una acción, pues no nos sirve este índice. Nosotros queremos como índice la fecha. ¿Y cómo hacemos eso? Lo único que vamos a hacer es decirle, oye, quiero una nueva variable que se va a llamar prices, la ponemos así para que la reescriba sobre esa variable que ya teníamos, le damos un igual y le decimos, oye, ¿qué crees? De la base de datos que está en la variable prices, quiero que por favor le pongas como índice, para eso sirve este setIndex, la columna date. Cabe destacar que date lo tienen que poner entre comillas, sí o sí. Si ustedes quisieran en su lugar como índice open, high, load o demás, pues se la ponen acá. En este caso nosotros queremos que esté date. Pregunta, ¿por qué ponemos prices aquí otra vez? Es como la función print, ¿no? Por así decirlo, que lo muestra. Exactamente. Nos sirve para que nos muestre qué hay en esa variable. Y listo. Ahora sí, como ustedes pueden ver, ya tenemos aquí como índice pues la fecha. Y pues todo lo que tiene que ver. ¿Alguien que me recuerde, por favor, qué es el volumen de una acción? La cantidad de acciones que se cotizaron ese día, ¿no, profe? Que se estuvieron vendiendo. Perfecto.
El Open, el mercado americano abre a las 8:30 de la mañana y cierra a las 3 de la tarde, que es el día de hoy, no, el día de ayer, 14 de febrero, abrió en $192 en la acción de American Express y cerró en 192,35 dólares. Es decir, la acción de American Express el día de ayer estuvo muy plana, casi no hizo nada. Y pues ya, durante el día, claro. Después, esa es una de las formas en la que nosotros podemos trabajar con los datos que subimos directamente desde un archivo. La otra forma, y más simple, incluso más fácil que a mí me gusta cuando hablamos de precios de acciones, es con web scraping con Yahoo Finance. Yahoo Finance tiene su propia biblioteca. Para evitar estar subiendo archivos uno por uno, nosotros podemos llamar a la biblioteca YFinance, que es esta que tenemos acá. Pero como no es una biblioteca que esté predefinida aquí en Google Colab, la tenemos que instalar. Para que nosotros podamos instalar esa biblioteca, necesitamos poner signo de admiración, pip install, y seguido de eso, el nombre de nuestra acción, el nombre de nuestra biblioteca. No se preocupen, aquí ya arriba les puse en el comentario qué es lo que significa esta línea. Y finalmente, una vez que ya lo instaló, lo llamamos para que podamos utilizar esa biblioteca. Shift Enter y esperamos a que lo empiece a instalar. Empieza a instalar. Y listo. Ahí ya nos está diciendo que ya pudo importar nuestra biblioteca y ya. Para esto, ahora que nosotros podamos descargar nuestras acciones directamente desde Yahoo Finance, necesitamos definir qué acción queremos descargar. En este caso, voy a asignar una variable que se llama stock, que es la forma en la que nosotros decimos acción en inglés. Y esa acción le voy a definir que quiero que se llame PG. ¿Por qué PG? Porque es el nombre de la acción de Procter & Gamble. Aquí está. Cualquiera, pues igual, la de Nueva York, que es la que me interesa ahorita. Y nuestro ticker es PG. Entonces lo ponemos entre comillas y la ponemos aquí como la acción que vamos a descargar. Luego, ¿qué más necesitamos? Igual que aquí en Yahoo Finance, cuando nos íbamos a los precios históricos, nos dice que escojamos un periodo. En este caso, pues yo le puse max. En el caso de Python, le tenemos que decir específicamente qué fecha es la que queremos. Le voy a decir fecha de inicio igual a 2020, 1 de enero 2020. Haciendo eso, ya tenemos los dos datos necesarios para que nosotros podamos definir qué acción y desde qué fecha queremos descargar. Tenemos nuestro ticker, que es una variable. Ustedes aquí le pueden poner el nombre que ustedes quieran, solamente intenten mantener esa homogeneidad para que no les muestre errores. Y decimos YFinance. ¿Por qué YFinance? Porque es la biblioteca que nosotros habíamos importado desde un principio. Ahora que nosotros tenemos este YFinance, le ponemos un punto para llamar la función que queremos. ¿Cuál es? Bueno, ticker, para que sepa qué acción tiene que preparar. Y aquí le vamos a poner la acción que nosotros querramos. En este caso, yo se la definí aquí desde un principio, por eso se aparece aquí sombreada y aquí también. Nos está diciendo que le está llamando directamente de aquí. Esto es necesario. No necesariamente nosotros pudimos haber quitado esto y aquí puesto directamente el PG y es exactamente lo mismo. A ella es cuestión del programador, cómo le gusta hacer las cosas. Ahí les dejo a su criterio cuál quieren hacer ustedes. Una vez que ya hicimos eso, vamos a llamar una nueva variable. Nosotros vamos a descargar los precios desde Yahoo. Entonces yo es el nombre que le puse. Prices Yahoo igual a. Y vamos a agarrar ticker, que es esta misma variable que nosotros agarramos acá, que tiene todo esto. Y le vamos a decir de esto, ¿qué función quiero que traiga ahora? Bueno, quiero que te traigas la historia. ¿Por qué la historia? Porque la historia nos trae los precios, los dividendos, los splits y todo lo demás. ¿En qué intervalo? Es lo mismito que tenemos acá. ¿Con qué frecuencia? ¿Diaria, semanal o mensual? Aquí yo le estoy poniendo que la quiero diaria
y quiero que empiece, es lo que significa este start, igual a start date. ¿Y qué es este start date? La fecha de inicio que yo había definido desde un principio. Finalmente le digo que se traiga Prices Yahoo y que para que lo muestre. Le damos Shift Enter y de volada en menos de 2 segundos ya nos trajo nuevamente nuestra base de datos con la fecha como índice. Y nos trae inclusive más datos. Nos trae el precio de apertura, nos trae el precio más alto del día, el precio más bajo del día, el precio de cierre, el volumen, los dividendos, si es que ese día se pagó un dividendo, y los stock splits. Hasta acá, hasta aquí muy probablemente te estés preguntando, oye Abraham, está muy padre, pero yo cómo voy a saber que la función history está haciendo eso, yo cómo voy a saber que la función ticker tiene que pasar esta variable. Ustedes no se tienen que aprender esto de memoria, definitivamente no se lo tienen que aprender de memoria, solamente tienen que saber que existe la biblioteca y qué se puede hacer con cada biblioteca. Para saber qué hace o qué funciones tiene cada biblioteca, se van a internet y abren una ventana de navegación y le ponen Y-Finance Library, por ejemplo. Library. Y les va a aparecer, por ejemplo, acá, Y-Finance PyPy. Que por lo regular estas son las en las que se tienen que meter para saber qué es lo que tiene esta biblioteca. Aquí les dice cómo instalarla y les dice una pequeña descripción de qué es lo que hace esa biblioteca. Descarga datos de mercado desde Yahoo, desde Yahoo Finance, la API de Yahoo. Y les pone algunos ejemplos en algunos casos, en algunos otros no, y demás, ¿no? Y ya aquí les dice, no, pues la importas de esta forma. Si quieres nombrar, si quieres traer datos de una acción, pues con ticker. Dice, consigue información del stock, pues le vas a poner el nombre de tu variable, le vas a poner info. Si quieres datos históricos del mercado, le vas a poner .history. Si quieres mostrar las acciones, que son los actions, que las definen como los dividendos y los splits, nada más les vas a poner actions. Si solamente quieres los dividendos, le vas a poner dividendos y demás. Y ahí van a ir encontrando poco a poco cómo es que pueden encontrar qué funciones tiene, qué parámetros hay que pasarle y cómo es que las vamos encontrando. Lo mismo para el caso de pandas. En el caso de que quieran pandas, pues le ponen pandas, le ponen pandas y nuevamente library. ¿En qué les aparece? El dato oficial de pandas. Entran y les va a decir pues cómo instalarlo, les va a decir un poquito sobre la organización, cómo empezar y la documentación, que es lo que nos interesa. Apenas estamos empezando, queremos la guía de usuario, queremos la API de referencia o queremos la guía de desarrollador. En este caso le vamos a dar aquí al usuario y nos va a decir en 10 minutos todo lo que tiene pandas. Podemos ver la data, podemos hacer selección de variables, podemos tratar con datos nulos que no tengan datos, podemos unir bases de datos, los podemos agrupar, podemos cambiar la forma, podemos manejar series de tiempo, podemos graficar y demás. Y pues así poco a poco van encontrando. Ahora sí, por ejemplo, si ustedes no tienen un profe que les enseñe y digan, no, pues es que yo quiero, no sé, digamos, ustedes no han tomado ningún curso de econometría ni nada de eso y quieren aprender Python. Y dicen, ok, yo ya en mi carrera, empecé con macro, quiero graficar el consumo o quiero descargar datos no, quiero graficar el consumo. Se van a Google y nuevamente le ponen how to plot, que es la forma en la que se dice cómo graficar en Python. Y les va a aparecer pues diferentes páginas. Yo les sugiero mucho que se vayan a la página de son dos. Una es la de Stack Overflow, que es una comunidad de desarrolladores que pueden encontrar desde Python, R, MATLAB, matemática, muchísimos, que les va a decir, tengo este problema, ¿cómo creen que lo pueda solucionar? Y pues aquí mismo les dicen, no, pues a lo mejor te estás equivocando acá, o a lo mejor lo puedes hacer de esta forma. Ya les dicen, mira, puedes crear tus gráficas y dibujarlas de esta forma.
Si tú tienes una variable X y una variable Z, pues simplemente le das plt.plot, una vez que llamaste esta biblioteca y lo haces. Y nada más. Y pues así pueden ir aprendiendo poco a poco cómo es que pueden hacerlo. Cómo pueden empezar a programar en Python. Pero bueno, regresando a nuestra base de datos, vamos a ver, ¿qué es lo que queremos hacer en este momento? Vamos a calcular los rendimientos de la acción de PG en este caso. ¿Qué es un rendimiento? ¿Recuerdan qué es un rendimiento? Ok. Un rendimiento no es más que otra cosa que la tasa de crecimiento que tiene el precio de una acción. Esa tasa de crecimiento puede ser de un día para otro, puede ser de un mes para otro, puede ser de un trimestre para otro o de un año para otro. Eso ya depende del tipo de análisis que ustedes quieran hacer. En este caso, nosotros vamos a utilizar rendimientos diarios, para lo cual vamos a nombrar una variable que se llama rendimientos, que es esta de returns. Vamos a dar igual y le vamos a decir, de la base de Prices Yahoo, que es esta que tenemos acá, por favor, suelta o elimina la columna de Stock Splits. ¿Por qué? Porque esta columna de Stock Splits no nos va a servir absolutamente para nada, porque nos dice cuántas veces han desdoblado el precio de una acción. Ahorita no se preocupen por esa definición, más adelante vemos qué son los Stock Splits, así que le vamos a decir, suéltame esa columna. Le damos Shift Enter y como podrán ver, pues ahora tenemos exactamente la misma base de datos, pero sin esa columna. Para pasarlo a rendimientos, vamos a llamarlo nuevamente returns, igual a Prices Yahoo, a returns, que es la nueva que habíamos nombrado, y le vamos a llamar una función de pandas que se llama pct_change. Esta función sirve para calcular la tasa de crecimiento de cualquier variable. Si la dejamos así, por default nos va a marcar la tasa de crecimiento de un periodo, de una fila con respecto a la de arriba inmediatamente. Si aquí le ponemos, por ejemplo, 30, ya nos va a hacer la tasa de crecimiento con respecto a 30 filas antes de la fila que estemos calculando. En este caso queremos diarios, lo dejamos tal cual como está. Oye, Abraham, ¿y cómo sé que si por ejemplo no está comentado el código y quiero saber qué hace esta función, cómo la hago? Igual nos vamos a Google y le vamos a poner Python what it does pct_change y nos va a decir, mira, es una función de pandas. Nos dice pandas data frame pct_change y ya nos da una pequeña descripción y nos dice qué es lo que hace esta función. Nos ponen ejemplos y demás. En este caso, confía en mí y vamos a dar Shift Enter. ¿Y qué crees? Ya nos marcó las tasas de crecimiento. Nos está diciendo que el 4 de enero del año 2000, la acción cayó 1.3%. ¿Cómo podemos comprobar eso? Pues simplemente decimos, tenemos el mismo dato en los precios y hacemos la división. 29.48 entre 29.88 menos 1 y nos va a dar este dato que tenemos acá. Y lo mismo para estos datos que tenemos acá abajo, pero con respecto al de arriba. Bajamos fila con respecto al de arriba, bajamos fila con respecto al de arriba, bajamos fila con respecto al de arriba. Para que quede claro, les voy a poner el ejemplo con el Excel que habíamos descargado. Ahí están viendo el Excel, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Sí. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Python? Nosotros estamos asignando una variable. ¿Qué quiere decir en este caso? Estamos abriendo un Excel, estamos abriendo una nueva tabla en nuestro Excel, estamos abriendo cualquier cosa que ustedes se imaginen. Una variable puede tener desde una base de datos hasta un simple dato, puede tener cualquier cosa, solamente hay que tener en cuenta que es. Ahorita lo que nosotros estamos haciendo con lo otro, estamos generando una nueva tabla. ¿Cómo haríamos esta tabla? Por ejemplo, digamos que esta tabla de aquí se llama
aquí. Y aquí le vamos a poner, como lo habíamos puesto en nuestra tabla original, que era esta, Prices Yahoo. Esta tabla que nosotros tenemos acá se llama Prices Yahoo. Negritas y más grande para que quede claro. Nosotros lo que estamos haciendo es copiar el mismo índice que son las fechas en una nueva tabla, copiando las mismas columnas que nosotros tenemos acá, y a esta nueva tabla que nosotros estamos generando, y la estamos llamando returns, que son los rendimientos. A estos rendimientos, ¿qué fue lo que hicimos? Pues simplemente calcular nuestra tasa de crecimiento. Les damos igual, como definimos fórmulas en Excel. Este dato, entre este dato, menos 1. Y lo que está haciendo es que los está jalando para abajo. Todos los de Open y todos los de las demás columnas, pues igual, pero hacia las demás columnas. Y listo. ¿Qué son esos NA que nosotros podemos encontrar en esta parte? ¿Dónde quedó? En esta parte. Pues son simple y sencillamente estos datos que quedan vacíos porque no tenemos contra qué hacer la tasa de crecimiento. Y estas que no tienen interpretación como tal porque estamos dividiendo 0 entre 0, entonces da infinito. Es lo que nos muestra acá como una... Ustedes probablemente se fijaron y dijeron, Abraham no está coincidiendo los datos. Recuerden que esta base de datos de Excel es de American Express y esta de acá es de PG, por eso no son los mismos datos. Pero a grandes rasgos hicimos exactamente lo mismo. Lo único que hicimos fue hacer una nueva tabla con esto. ¿Verdad que fue muchísimo más rápido en Python? En Python salió de un teclazo. Y lo mejor de todo, si nosotros ya tenemos varias acciones, lo hacemos de un teclazo y lo hace para todos. Y eso está de lujo, en mi opinión. Luego, ahora que ya tenemos esto, quisiéramos hacer estadísticas básicas. ¿Cómo qué? Bueno, me gustaría saber, bueno, antes de saber qué me gustaría saber. Ustedes aquí tienen sus diferentes columnas y díganme, ¿cuál sería la interpretación de estos rendimientos? No sé, Andrea Ramos, ¿cuál sería la interpretación de estos, de uno de estos datos? No de toda la columna, nada más de un dato, por ejemplo, el dato más reciente. Vamos a definir de una vez esto como una tabla. Y vamos acá. Aquí tenemos el dato de cierre de American Express en cierre. Este 0.002, ¿cómo lo interpretamos? Pues podría ser más, no sé, o sea, quizá mejor que uno antes. O sea, en rendimientos puede ser como más positivo. Es muchísimo más simple que eso. Este 0.002 nos está diciendo que la acción el 14 de febrero creció 0.2% con respecto al año pasado. Con respecto al día pasado, perdón. Aquí lo que nos estaría diciendo es que la acción cayó 1% con respecto al cierre del 10 de febrero. Y así, esa es la forma en la que se interpretan estos rendimientos. ¿Cuánto creció, cuánto decreció y demás? Ahora que ya tenemos esa interpretación, ¿qué nos gustaría saber? Pues en todos estos años, pues a lo mejor me gustaría saber cuánto es el valor máximo que ha caído la acción en un día, porque estos rendimientos son diarios. ¿Cómo podríamos saber eso, Pablo Ernesto? ¿Cómo podríamos saber cuánto fue lo máximo que cayó nuestra acción en un día? Podríamos... no se me ocurre, profe. Ok. Buscar el valor mínimo, profe. Ok, perfecto.
Digamos que ya estamos trabajando en Actinver, que estamos trabajando en GBM, que estamos trabajando en Vector, en cualquier casa de bolsa que ustedes gusten y deseen. Y nos dicen, oye, quiero que me des un análisis de lo máximo que ha caído la acción de American Express en este caso, desde el año 1972, que es desde cuando está cotizando. Ah, bueno, muy simple. Calculamos los rendimientos, que son estos que tenemos acá, y decimos, mayor caída en un día. Nos vamos a traer el dato mínimo de la columna de cierre. Seleccionamos toda la columna y le damos eso. ¿Y qué nos está diciendo? Que la peor caída o la peor pérdida que ha tenido la acción de American Express desde 1972 ha sido una caída del 26.2%. Y digamos que tú, como eres un analista excepcional, un economista excepcional, pues dices, ok, me están preguntando cuál es la mayor caída. También voy a ofrecer cuál es el mejor rendimiento, la mejor ganancia que ha tenido en un día. ¿Cómo haríamos eso? Pues simplemente le decimos mayor rendimiento igual en un día. En un día. A diferencia de eso, pues lo que hacemos es decirle, pues tráeme el dato máximo. Tonto. El máximo e igual agarramos todo nuestro vector o toda nuestra columna y, mira, lo máximo que ha subido esta acción en un día es un 21%. Qué padre, ¿no? Y si de ahí, si tú quisieras decir, no, ¿y en promedio cuánto crees entonces? Pues igual, calculas el promedio de este vector. Si quisieras saber cuál es la mediana, calculas la mediana de ese vector con las fórmulas de Excel. Afortunadamente en Python hay una forma muchísimo más sencilla de hacer todo eso sin necesidad de estarnos complicando tanto la existencia. Esa forma es llamar a nuestra base de datos o nuestra tabla, que es returns, que tenemos acá, con la función describe. Lo que hace describe es hacer un pequeño recuento de cuántos datos tenemos, cuál es el dato promedio en cada uno, la desviación estándar, el dato mínimo, el dato máximo y en qué intervalos se encuentran los mayores, entre qué intervalos se encuentran este rango de rendimientos. Pero ojo, esto es siempre y cuando estemos hablando de rendimientos, lo podemos interpretar así. Entonces, digamos que ya dentro de tu análisis tú quieres decir, la peor pérdida que ha tenido la acción de PG, en este caso, desde que traemos datos desde el año 2000, ha sido una pérdida de 30% en un solo día. Y la mejor ganancia ha sido un rendimiento del 12% en un día. En promedio, todos los días crece alrededor de 0.03%, que sería la interpretación de este dato. Y en el 25% de los casos, el rendimiento que ha tenido la acción de PG al precio de cierre es una pérdida del 0.05%. Y en el 75% de los casos tiene un rendimiento del 0.6%. Es como nosotros estaremos interpretando todo esto. Y como les decía, muchísimo más fácil, mucho más rápido y pues de un solo teclazo, que lo mejor de todo. Sin necesidad de estar haciendo uno por uno. Python hace todo por nosotros y aquí nuestra tarea es simplemente interpretar. Insisto y hago hincapié en eso de que nuestra tarea es interpretar, porque los códigos siempre van a ser los mismos. La diferencia va a ser en qué ocasiones los pueden utilizar ustedes, en qué ocasiones deciden ustedes utilizar esta función, en qué momento deciden utilizar otra, cómo es que ustedes van a limpiar los datos, porque pueden tener los mejores modelos y lo mejor que ustedes quieran, pero si no tienen datos de calidad no les va a servir de nada. Entonces, una vez que nosotros tenemos eso, pues vamos a graficar. Quiero ver cómo se ve el precio de la acción. Quiero hacer una gráfica como la que tenemos aquí en Yahoo Finance, e incluso una gráfica mucho mejor, una que se vea más estilizada y que no esté así toda fea como esta. Bueno, pues para graficar nosotros llamamos nuestra biblioteca, que en este caso es matplotlib.pyplot, y lo ponemos con su apodo, por así decirlo, PLT. Le damos Shift Enter y ya nos la trajo.
para hacer un gráfico de línea, nosotros vamos a definir, quiero hacer una gráfica, que es con lo que utilizamos plt.figure. Le decimos, ahora, quiero que te traigas la función plot, que es la de gráfico de líneas en Matplotlib, y quiero que grafiques la columna close, que está en prices Yahoo. Vamos a quitarle esto de momento. Y vamos a dejarlo de esta forma. Si nosotros agarramos así simplemente prices Yahoo, nos va a graficar todo y nos lo va a graficar bien feo. ¿Por qué? Porque, miren, aquí pueden ver que existen un chingo de cosas y ni siquiera tiene sentido. No se puede interpretar, no se puede leer. ¿Por qué está haciendo esto? Porque nos está graficando de prices Yahoo, nos está graficando la apertura, el cierre, el dato más bajo, el dato más alto, el dato más bajo, el cierre, el volumen, los dividendos y los stock splits. Y pues en el momento en que algunos de estos empiezan a tener saltos, pues se enfoca más en eso por la magnitud de las escalas. ¿Qué es lo que hacemos? Pues graficamos variable por variable. Para graficar nosotros una sola variable de nuestra base de datos, vamos a decirle, quiero que me grafiques el precio de cierre. Para llamar esa columna, tenemos dos formas. Una de las formas es inmediatamente del nombre de la tabla, abrir dos corchetes, abrir paréntesis y poner la variable que nosotros queremos. Al hacer eso, ustedes pueden ver, ya nos graficó de una mejor manera nuestro precio de la acción. La otra forma que pueden ustedes utilizar es ponerle un punto y llamar la variable que ustedes quieren poner. Sin comillas, sin corchetes, sin nada, solamente así. Y el resultado es exactamente el mismo. A mí en lo personal me gusta más la otra forma. Me gusta más así porque me permite identificar rápidamente cuáles son las variables que estamos manejando y demás. Los otros atributos que nosotros le estamos pasando a la función es una etiqueta. Esta etiqueta, que se llama label, le estamos diciendo que es PG. ¿Qué es lo que va a hacer? Ya nos puso que la línea azul significa que es el precio de la acción de PG. La otra simplemente nos está cambiando el color. ¿Qué color queremos? Midnight Blue, que es un azul marino, tal cual. Si nosotros quisiéramos rojo, por ejemplo, pues le ponemos red y demás. Para saber cuáles son los colores que podemos utilizar en Python, le ponemos colors for matplotlib y ya nos aparece ahí diferentes colores. Oye, Abraham, pero es que esa gráfica está muy pequeña, no la alcanzo a distinguir. Ok, en el mismo atributo de figure podemos poner fixed size y nos va a servir para definir el tamaño de nuestra tabla, de nuestra gráfica, perdón. En este caso yo le estoy diciendo que está de 18 pulgadas de 18 pulgadas de alto por 8 de ancho. Y estamos haciendo exactamente lo mismo. plt.plot, que es para graficar líneas. Le pedimos que nos traiga el rendimiento de cierre. Bueno, en este caso estamos graficando el precio. Aquí vamos a graficar el rendimiento. Le damos Shift Enter y como podrán ver, pues el rendimiento se ve totalmente distinto porque, como ustedes saben, en el mercado de valores un día sube, un día baja, otro día sube y pues no hay nada definido completamente. Y pues, como podrán observar también, nuestra gráfica ya es muchísimo más grande. Ahora, oye Abraham, está muy padre, pero si yo la guardo para un documento o demás, pues no voy a saber qué hay en el eje de las X, en el eje de las Y, ni siquiera sé qué está graficando. Ok, tienes toda la razón. Vamos a ponerle un título. Para poner un título, nosotros lo vamos a llamar nuevamente PLT, que es la biblioteca para graficar. Y vamos a poner title. Y en title le vamos a poner nosotros nuestro título. En este caso lo vamos a poner rendimientos de PG. Shift Enter y listo. Ya nos puso aquí nuestro título. Para el caso del eje de las Y, nosotros le vamos a poner plt.ylabel
y le vamos a poner el nombre. ¿Qué le vamos a poner ahí? Nos vamos a poner tasa de crecimiento, por ejemplo. Tasa de crecimiento diario. Shift Enter y listo, ya nos puso aquí nuestra etiqueta. En el eje de las X no le voy a poner porque pues son las fechas, creo que se sobreentiende qué es lo que hay ahí, entonces voy a optar por no ponérsela. Ahora, oye Abraham, al principio tú me estabas comentando que existe una forma de encontrar relaciones, de encontrar patrones, de encontrar una correlación como la gráfica que poníamos de la edad y el ingreso. Y en los modelos pasados nosotros estábamos viendo que, que el precio de la acción depende mucho del dividendo. ¿En serio esto es cierto? ¿Esto lo podemos probar? Que esa es una excelente pregunta. Claro que lo podemos probar. En este caso vamos a hacer una gráfica de dispersión de la tasa de crecimiento del precio de la acción contra la tasa de crecimiento de los dividendos. Y lo vamos a hacer con un gráfico de dispersión. Para el gráfico de dispersión nosotros vamos a utilizar Scatter, que es como llamamos nosotros a un gráfico de dispersión. Le damos Shift Enter y, oye Abraham, no que había una relación, esa relación se ve bien fea. Técnicamente lo que nos estaría diciendo es que conforme se incrementa el eje X, que en este caso es el precio de cierre, los rendimientos no crecen. Que en este caso estaría mal definida nuestra ¿cómo se le llama? Nuestra gráfica. Porque nosotros queremos a Y en función de X. Y X se mantiene como el primer parámetro y Y el segundo parámetro. Si se dan cuenta, aquí ya le estamos pasando dos columnas de nuestra tabla y aquí solamente le estamos pasando una. Entonces, graficamos. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Pues nos está diciendo que, que el dividendo siempre es el mismo. Pues, ¿qué pasó ahí? No que existía una relación y que no sé qué. Ok. Aquí ocurre algo muy particular. Lo que ocurre es que no tenemos datos de calidad. Tenemos que limpiar nuestros datos. Nuestros datos están horribles. ¿Por qué digo que están horribles? Porque si regresamos aquí a nuestra tabla ¿dónde está? De dividendos, la original, vamos a encontrar que en el día 1 el dividendo es de 0, el dividendo es de 0, el dividendo es de 0, el dividendo es de 0. Para todo se ve 0. Oye, Abraham, ¿y esta empresa sí está pagando dividendos? Bueno, pues con los datos que tenemos lo podemos comprobar. Vamos a ver. Ahora vamos a graficar los dividendos, pero de la base original. Aquí en lugar de graficar el precio de cierre, vamos a graficar los dividendos. ¿Qué hacemos? Cambiamos cierre por dividendos. Damos Shift Enter y, mira, ¿qué crees? Que sí ha pagado dividendos. Inclusive, el dividendo ha sido creciente conforme pasa el tiempo. Entonces, aquí podemos probar una de nuestras hipótesis que teníamos, bueno, una de los argumentos que veíamos en nuestros modelos, que conforme se incrementa el dividendo, el precio de la acción también va subiendo. Ok. Vamos a graficar los dividendos también. Vamos a ver qué es lo que pasa. Oye, Abraham, no salió nada. ¿Por qué? Porque resulta que el precio de la acción sí está cotizando diario, pero los dividendos tienen la particularidad de que algunos se pagan de forma trimestral, se pueden pagar de forma mensual, se pueden pagar de forma semestral e incluso de forma anual. Muchas empresas aquí en México pagan dividendo de forma anual. Entonces, no podemos calcular tasas de crecimiento de 0 contra 0. Solamente queremos solamente queremos los dividendos que sean mayores a 0. Entonces vamos a empezar a manipular nuestros datos. Y cuando hablo de manipular, lo digo en la forma, de una forma no incorrecta, no de estar como falsificando los datos, no sé cómo lo podríamos llamar, sino a manejarlos, a quedarnos solamente con lo que nos interesa, a quitar la basura, por así decirlo. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, nosotros podemos ver aquí este dividendo que va creciendo. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que podríamos quitar los ceros que tenemos en los días que no nos ha pagado ese dividendo nuestra acción? Gaby Pérez, ¿qué se te ocurre que podamos hacer?
No lo sé, profe, no se me ocurre. ¿Alguna idea? Lo que sea. No puedes llegar a un trabajo y decirle, no sé cómo hacer lo que me están pidiendo. Ok. Alguien levantó la mano. Profe, No sé. ¿Quién levantó la mano? A ver, a Mauri, ¿cómo se te ocurre? Yo creo que eliminando los días, bueno, quitando los días que no, que estén en cero. Esa podría ser una opción. Enrique, ¿quieres comentar algo? sí, profe, es que había mencionado la función de punto drop que servía para desplazar los datos que tengan ceros, pero no sé, bueno, supongo que con esa, pero no sabría cómo, si seleccionando los días como menciona el compañero. La función de drop que les había puesto aquí arriba sirve para soltar columnas, para borrar columnas. Por ejemplo, aquí borramos stock splits. Existe otra que se llama dropna, que significa que es para borrar los datos que tenemos vacíos, que no tienen dato como tal. En este caso, antes de recurrir a ese tipo de cosas, tenemos que ver cómo podemos transformar nosotros los datos. Y la forma en la que podemos nosotros transformar los datos es hacer supuestos. En este caso, la forma en la que estamos hablando de que el precio de una acción sube, bueno, el valor de una acción sube conforme incrementa el dividendo, podemos asumir que nosotros como inversionistas de largo plazo que estamos buscando calidad, vamos a mantener la acción por mucho tiempo. Si esto es cierto, entonces podríamos decir nosotros, por ejemplo, en el 2004 compré acciones de Pille y la estoy manteniendo. Durante todo este tiempo me he olvidado de lo que ha hecho el precio. El precio para mí no es relevante, me interesa lo que me paguen los dividendos. Entonces me han pagado todos estos dividendos. Me pagan cuatro dividendos al año y parece ser que dentro de este dividendo que me están pagando, en los intervalos, pues ese dividendo o lo reinvierto o lo mantengo en efectivo, pero ese dividendo lo tengo. Entonces lo que puedo hacer para que rellenar todos esos datos que están en medio de los datos que no me han pagado dividendo, puedo hacer una suma acumulada. ¿A qué me refiero con una suma acumulada? Sería algo tan simple como esto. Imagínense que este cierre de aquí es nuestro dividendo. Vamos a suponerlo, pero aquí no lo tenemos a la mano. Una suma acumulada simplemente sería, quiero que este dato sea igual a que este dato sea igual a este más el anterior, y así. Y lo corremos. Y conforme va pasando día con día, pues se va acumulando. ¿Cuál es la diferencia con el otro? Es que, por ejemplo, aquí nos dieron este dividendo, aquí no nos dieron dividendo, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco. Aquí sí me dieron dividendo, ese se queda. Aquí ya no me pagan dividendo, este día tampoco, 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 este sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que están manteniendo este dividendo todo este tiempo. El segundo trimestre que ya me pagaron dividendo, ya no tengo $3 en dividendos, tengo 7. El tercer trimestre ya no tengo $7, ya tengo $10 en dividendos. Ok, perfecto. Es lo que vamos a hacer. En Python tenemos una función muy simple que se llama consum. Esa función nos sirve para hacer sumas acumuladas. Igual, si ustedes no saben cuál es cómo pueden hacer lo que ustedes tienen en mente, se van a Google y le ponen how to make cumulative sum y ya les da la fórmula o algunos les dan hasta el código con el que lo pueden hacer. Y lo tenemos. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Acá está. Le vamos a decir, en la tabla de prices Yahoo genera una nueva variable. Esta variable quiero que se llame dividendos acumulados. Por eso tenemos los corchetes y tenemos las comillas. Le damos una igual y le decimos, de la misma base que tenemos aquí, de la columna de dividendos, por favor, hazme una suma acumulada, que es esta que le decía, consum. Y luego muéstrame la tabla. ¿Qué fue lo que hizo? Pues muy simple. Como aquí no teníamos dividendos, pues no les hizo nada, pero tiene 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, hasta que empezó a pagar dividendos y después los fue acumulando. 43.59, 43.59, 43.59 y demás.
Aquí lo que nos está diciendo técnicamente es que desde el año 2000, si nosotros hubiéramos comprado una acción en el 3 de enero del año 2000, a esta fecha habremos recibido $43.59 tan solo en dividendos, más lo que se haya revalorizado nuestra acción. Ok, ahora sí, vamos a calcular los rendimientos de estos precios. Los rendimientos es igual a prices Yahoo, y solamente quiero que te traigas el precio de cierre y los dividendos acumulados, que es lo que le estamos diciendo acá, que son las únicas que nos interesa que le calcules la tasa de crecimiento. Listo, ya lo hizo. Y ahora sí, quiero que sueltes por favor los datos que estén vacíos, que es lo que decía su compañero hace rato. Y la llamamos. No corrimos esta. Y corremos esta. Y listo. Ya nos está diciendo cuáles son las tasas de crecimiento. Vamos a hacer un descriptivo. El descriptivo nos está diciendo que el rendimiento, pues este ya lo habíamos analizado, y el de los dividendos acumulados nos está saliendo un tanto raro, casi todo a cero. ¿Fue esta la mejor forma de tratar nuestros datos? Parece ser que no. Vamos a graficar. Al graficar podemos observar un clúster en los ceros. ¿Por qué ocurre esto? Muy bien, esto ocurre porque cuando nosotros hacemos esta tasa de crecimiento, este dato entre este dato menos 1 nos da 0. Entonces, al intentarlo graficar, pues los está aglomerando en esta parte. Por lo tanto, esos ceros no los quiero. Vamos a quitarlos. ¿Cómo los podemos quitar? Pues nuevamente vamos a aplicar un filtro. La forma de aplicar filtros en nuestras bases de datos es, por una parte, nuevamente llamar a una variable, darle un igual y decirle omitan esto, ahorita les explico ahí qué pasó. Llamamos nuestra variable, le cerramos el corchete para que no se nos vaya a pasar y nuevamente llamamos a nuestra tabla. Abrimos otro corchete y dentro de ese corchete le vamos a decir, de la variable cierre, quiero que por favor me traigas todo lo que sea mayor a 0. Y le damos Shift Enter. Listo. Ya nos trajo los rendimientos que son mayores a 0. Ahora quiero los dividendos. Bueno, esto lo vamos a poner entre paréntesis y le vamos a poner un operador que ustedes también ya vieron en sus cursos de Python, y no me digan que no porque solamente dura 4 horas. El operador para decirle haz esta operación y esta operación es justamente esta I cursiva. Dentro de esta I cursiva vamos a poner algo similar. Le vamos a decir de la tabla returns y de la columna dividendos acumulados, quiero que te traigas todo lo que sea mayor a 0. Y listo. Ahora sí ya tenemos una base de datos limpiecita. Ya tenemos tantos rendimientos, ya no tenemos tasas de crecimiento 0, que no nos interesan en este caso. Entonces vamos a graficar. Yo aquí ya le puse, por ejemplo, el título, la correlación entre el dividendo, que está mal escrito, por cierto, y el crecimiento de la acción. Y en el eje de las X tenemos el crecimiento del dividendo y el crecimiento de la acción, del precio de la acción en el eje de las Y. Podemos observar aquí una relación que nos permita decir que cuando aumenta el dividendo se incrementa el rendimiento de la acción. No, así como está, no. Pero nuevamente tenemos que observar. Tenemos datos atípicos, que si recuerdan sus clases de estadística, esos datos atípicos solamente nos causan ruido y los podemos quitar porque son datos muy pequeños en cantidad de que son pocos y no nos aportan información. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Bueno, que por aquí hubo un crecimiento del dividendo de más del 50%, hubo otro de más del 30% y hubo otros de más del 20%. En promedio podemos asignar que crecen hasta el 10% los dividendos. Entonces podemos quedarnos solamente con esta parte. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a regresarnos aquí a nuestro filtro y en lugar de decirle que sean mayores a 0, vamos a traer una nueva función. Una función que se llama between. Esta función nos sirve para definir entre qué rangos queremos nosotros que estén nuestros dividendos. ¿Y qué es lo que quiero? Quiero que esté entre 0 y 0.10. Nuevamente lo corremos y lo graficamos. Y listo. Tenemos nosotros ahora esta relación.
Si bien es cierto que esta relación que tenemos aquí no es tan clara, sí podemos ver que existe una aglomeración que haría una figura similar a esta, con estos datos como outliers, este como outlier e inclusive estos dos como outliers. De modo que podemos encontrar un patrón o una correlación positiva. Podríamos decir que conforme se incrementan los dividendos, el precio de la acción, efectivamente, como dice el modelo, se incrementa. Y pues, listo. Este es nuestro primer acercamiento a Python, nuestro primer acercamiento a manipulación de bases de datos. Yo sé que a lo mejor es mucha información que tienen que procesar, pero en Python no es que uno se tenga que aprender las cosas de memoria, no es que uno tenga que hacer exámenes o demás. Esto es con base a práctica. Entonces, conforme ustedes vayan practicando, ustedes van a ir encontrando que efectivamente van a encontrar diferentes formas de hacerlo más eficiente, de hacerlo más rápido. Va a haber cosas que ya ni siquiera van a tener que hacerlas ya, hay que hacerlo así. Tengo que usar tal función, ¿cómo se llamará? Ya en automático viene. Y si no, pues ya saben más o menos en qué biblioteca encontrarlo. Entonces, hasta aquí, dudas, preguntas, sugerencias. Por No, ahora profe. no, profe. Ok, pues entonces, tienen trabajo. Para la siguiente clase van a hacer este mismo ejercicio, pero con las acciones que ya les dejé. Para los que hayan llegado después, les comentaba a sus compañeros que aquí en general en archivos, ustedes ya tienen su proyecto, en el Excel proyecto de curso, ya tienen las empresas que les toca a cada uno. Tienen la compañía, su ticker y el sector. Por cierto, aquí estas acciones yo las traje de Reuters y se me olvidó quitarles el punto N, punto Q. Tómenlas del punto para atrás. El punto para adelante no lo tomen. Estas son las empresas que les tocan y sobre cada una de sus empresas hagan este mismo ejercicio que hicimos hoy. Este mismito y lo empezamos a ver la siguiente clase y si se encuentran con dudas o demás, pues lo checamos la siguiente clase. Ok, profesor, está bien. Sí, Profe, profe, Vale, gracias. profe, gracias. Vale, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. muchas gracias. Vale. Nos vemos el jueves. Profesor, una pregunta. Adelante. Es con respecto a las clases. Normalmente tomo un apunte mientras estoy en la clase y de la última clase que fue la del martes, quise observar la clase grabada para precisar algunos de los datos que puse y no abre. Bueno, me marca como un error en el sentido de que la grabación ya no está activa o se trasladó a otra dirección, pero tengo entendido que dura 20 días y como fue la del martes, entonces no entiendo por qué es que pase esto. Ok, no se preocupen. Ya se me olvidó mandarles esto, ahorita se los mando. No se preocupen, si no lo pueden ver aquí en el mismo Teams, las pueden encontrar en mi canal. Pongan mi nombre en YouTube y ahí mismo los van a encontrar. Es y está en la lista de reproducción de econometría financiera. Ahí se las estoy subiendo. Estas mismas, las grabaciones, aquí las van a encontrar. Ok, es que pensé que quizá las estaba guardando en OneDrive o en SharePoint para observarlas otra vez, pero ya me aclaró la duda. Vale, pues ya está. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Sí, profe, una pregunta.